Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Señor, te entregamos este tiempo con tu palabra. Gracias por permitirnos estar hoy en este lugar, en esta congregación, reunidos como hermanos en Cristo, siendo la familia de Dios, como dice allí la carta a los Gálatas, y pudiendo, Señor, edificarnos en la santísima fe, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, que seamos buena tierra para que esta palabra, Señor, sea puesta allí y lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Si puede, ponga su teléfono en silencio, en modo avión, para que no tengamos interrupciones ni le interrumpamos al que está a nuestro lado tampoco. Es una norma de respeto mutuo. Amén. Primera de Juan 2:2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a ir entrándonos en la palabra hasta donde el tiempo nos lo permita y vamos a entender cosas muy importantes. Venimos hablando este mes de diciembre que Jesús es Salvador y Rey, ¿verdad? Y que el mundo obviamente necesita ese Jesús y que nosotros necesitamos de ese Jesús en nuestras vidas. Entonces vamos a entender un poco esta mañana, conectándonos con lo que compartimos hace 8 días de la palabra, ese Salvador, ¿cómo lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Por qué apareció en la historia de la humanidad? Creo que ustedes recuerdan que hace 8 días estuvimos allí en Génesis 2, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 22, hablando que ese Salvador es como un árbol. No puedo creer que se les haya olvidado. Es como un árbol de vida para todos. Y Apocalipsis nos dice que Él es como un árbol que está al lado de la ciudad y que de ese árbol produce 12 frutos para los 12 meses del año y que esos 12 frutos son para la sanidad de las naciones. Empezamos a ver de Génesis hasta Apocalipsis toda la dimensión de lo que es Cristo. Este libro que usted tiene en su mano se trata de un solo personaje. Muchos autores, muchos años, varios continentes donde fue escrito diferentes lapsos de tiempo, culturas, razas, niveles intelectuales, pero un solo mensaje, Cristo. Amén. Entonces vamos a ir adentrándonos en el tema y Primera de Juan nos dice que no solamente Jesús era la propiciación por los pecados de los judíos, sino que Cristo era también la propiciación por los pecados de todo el mundo. El Señor, cuando estaba ofreciendo a su Hijo amado, no solamente estaba mirando a su pueblo judío, estaba mirando a toda la humanidad, la necesidad de toda la humanidad de un Salvador. Y usted me va a decir, ¿yo necesito ser salvo? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Yo por qué necesito ser salvo? ¿Yo para qué necesito un Salvador? Es una pregunta básica en la fe, pero es muy necesaria porque nos lleva a entender más los conceptos y lo que el Evangelio quiere transmitirnos a nosotros. Si usted puede ir a Romanos 3:10, vamos, acompáñeme, vamos rápidamente. No tengo muchos textos hoy en el mensaje, pero sí quiero que no dejemos de vista algunos que son muy importantes. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Allí termina, solo hasta el 12. Pues no hay ningún justo, y es un texto que se basa en Salmos 14, que retoma el apóstol Pablo para escribir su carta a los romanos y decirle, mira, no hay justicia en ninguno de los hombres nacidos en la humanidad que pueda ser suficiente para presentarse delante de Dios.
Si ustedes recuerdan, cuando leemos el Pentateuco por allí, a partir de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Señor empieza a mostrar un orden sacerdotal en Aarón, en Moisés, Aarón, que ofrecen sacrificios a Dios y empieza a ordenar todo un grupo de sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios para que el pueblo fuera cubierto temporalmente de sus pecados. Tenían que ofrecer sacrificios a Dios. Entonces había un orden, eso no se hacía en desorden, eso se hacía con un orden. Había unas familias, un orden familiar sacerdotal encargado de ello para ofrecer un sacrificio cada tanto por los pecados de todo ese conglomerado de personas. Se dice que alrededor de 1 millón de personas cruzaron el Mar Rojo cuando salen de Egipto y llegan camino al desierto, a la tierra prometida. Pero recuerde que lo que iba a tardar 40 días, tardó 40 años dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Nosotros a veces decimos, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero quizás has estado dando vueltas y hay un hermanito que llegó y solamente ha vivido 1 año en el Evangelio, ha obedecido, ha temido a Dios, ha caminado en fe, ha dispuesto su vida y lo ve uno allá adelante. Porque es que esta carrera de la fe no es por quien corra más, ni por quien llegue primero, sino por quien el Señor tenga misericordia y por quien se disponga a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12 también, ¿no? Entonces, estos sacerdotes ofrecían un sacrificio, pero eso cubría el pecado temporalmente. Pero hacía falta siempre en toda esta historia una ofrenda por el pecado definitiva, que pudiera decir, nos conecta directamente con el cielo, nos conecta directamente en la comunión con Dios que veíamos allí en Génesis 2 que Adán había perdido. La palabra dice que Adán tuvo una separación de Dios, aunque seguía viviendo biológicamente, emocionalmente, algo dentro de él se había separado. La muerte, en uno de sus conceptos, es separación de. Y uno dice, Pablo dijo, yo estoy vivo para Dios, pero estoy muerto para el mundo. Estoy sacrificado para el mundo. O sea que mi vida ya no vive para ellos. Y la palabra nos muestra muchas formas de muerte. No solamente la muerte biológica, cuando salimos en un ataúd y en un féretro y somos llevados al cementerio o al crematorio y allí se termina la vida. La palabra de Dios muestra que el hombre puede morir de muchas formas, que puede estar esclavo del pecado, que puede estar desviado, que puede ser hijo de ira, porque la ira de Dios existe y la palabra lo dice. Y uno dice, ¿cómo un Dios de amor puede tener ira? Pues Dios en sus atributos, como es amor, también tiene su ira santa, también hace juicios. Lo vemos allí en Noé, cuando vimos los personajes hace 8 días que fueron longevos, que vivieron alrededor de 1000 años, pero que luego se fue bajando, y leímos en el Salmo 90 cómo la expectativa y la cantidad de años bajó de alrededor de 1000, la media bajó ya a 80, 90, y vemos casos excepcionales, pero también vemos que la ciencia lo respalda, porque las células no pueden multiplicarse más de 40, 50 veces en sus líneas y cadenas de ADN, y esto va generando que nuestras células se envejezcan y ya no se renueven como las de un niño en sus inicios. Entonces decimos, y ya no puedo estar joven, ya no puedo volver a ser niño, ¿no? Porque tus células y las mías se envejecen. Y dice muy sabiamente el mismo Moisés, que duró 120 años, en el Salmo 90, si mucho los 80. Alguien decía, sí, conozco a alguien de 99, alguien de 102. Por ahí han dicho que en mi país está la mujer más longeva. En estos días salió la noticia. Y son casos, pero no es lo normal. La mayoría, después de cierta edad, sabemos y está comprobado que nuestro cuerpo después de los 40 cambia.
El pecado en el Nuevo Testamento es la amartía. Ese concepto que dieron los griegos, es como entendemos la palabra pecado en el Nuevo Testamento, la amartía. Y es ese concepto de no dar en el blanco. Imagínense un tirador con un arco, con una flecha, y tiene una diana, que así se llama, esos círculos que ustedes ven, y dispara y no da en el blanco. Y vuelve y dispara y no da en el blanco. Nuestro hijo, Juan José, cuando tenía alrededor de 14 años, una vez llegó a la casa y nos dijo: papá, mamá, yo quiero practicar tiro al blanco. Quiero ser arquero, se llama en Colombia. Nosotros le dijimos: bueno, te apoyamos en todo. Empezó a entrenar, empezamos a comprarle flechas, que una cosa que se ponen aquí, otra que se ponen acá. Llegaba del colegio y se comía, descansaba un poquito y se iba por las tardes a practicar. Y nos tocó a nosotros, como dicen aquí, comernos muchas horas de ir a un entreno, a una competencia con él. Llegó a ser campeón de medalla de oro en la provincia, un tiro al arco, le ganó al mejor tirador de la provincia, de nuestra provincia, nuestro departamento, allí en Colombia. Recibió premios y todo esto. Y yo recuerdo que cuando estábamos con él allí en los campos de tiro, los chicos tiraban para darle a una diana en el blanco, hacían los disparos que usted quiere con su arco. 5, 10, 20, y pasaban horas, y estábamos los padres de los chicos allí, y hablábamos de todo, hablábamos de la vida, hablábamos de la política, hablábamos del costo de los alimentos, y ellos eran dispare flechas, y dispare flechas. Una de esas daba en el blanco, o cerca al blanco, sumaba una puntuación, y entonces yo le decía: ¿y ya terminaron? ¿Nos vamos ya para la casa? No, papá, viene la segunda ronda. Bueno, esto va para largo. Terminaban la segunda ronda, sacaban de 10, sacaban 5, luego 3, luego algo así. Cuando ya se acercaba la noche, le decía: bueno, ya terminamos, nos vamos. Me decía: todavía falta la premiación. E irnos los 2 primeros puntajes a disparar a ver quién gana de los 2 y se lleva la medalla de oro. Mis hermanos, cuando yo estaba leyendo y estudiando la palabra, me acordaba de este episodio familiar con nuestro hijo, de cuántos disparos ha dado en el blanco. Y esta palabra martía, y esta palabra que se usa para la palabra de Dios, y recuerden lo que hablamos en Efesios 2:1, que le dice Pablo a los efesios que estaban muertos en pecados y en delitos. Es una palabra apropiada para que nosotros entendamos lo que es pecado. No dar en el blanco, no acertar a la voluntad de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Denota fracaso. Y el Señor quiere que nosotros no vayamos por la medalla de bronce, o que quedamos, o que simplemente participemos. Pablo lo expresó a los filipenses también. El Señor quiere que nosotros vayamos por la medalla de oro. Mi hijo, cuando no lograba ciertos puntajes y no se frustraba, nosotros siempre le decíamos: no te preocupes, la próxima competencia lo harás. Cuando llega a la final con el mejor tirador de nuestra provincia, nosotros no alcanzamos a llegar al campo porque era en una ciudad bastante compleja para uno desplazarse. Algunos de aquí la conocen, que es Buenaventura, y allí se hicieron los juegos departamentales de ese año. Nosotros no alcanzamos. Cuando una hora después de la competencia nos dice Juan: tengo la medalla de oro. Y nosotros casi nos ponemos a llorar con mi esposa, pero nos dice: mejor que no vinieron, porque yo estaba muy tranquilo, sin presión, y pude disparar al blanco y le gané al mejor.
Esto es lo que el Señor quiere con nosotros. Cuando el Señor nos dice, dejen de pecar, dejen de hacer lo malo, no nos está restringiendo, no nos está aplastando, sino que nos está llevando al modelo de Cristo, apuntando a la obediencia al Padre. ¿Es fácil? Hay muchos intentos, muchos disparos. La martiología es el estudio de la doctrina del pecado. De ahí viene la palabra, la martía, que es no dar en el blanco. Por eso nosotros necesitamos un estándar. Y la ley moral de Dios es ese estándar que nos dice, estás dando en el blanco. Amén. Acompáñenme a Primera de Juan 3, del 4 al 8. Primera de Juan 3, del 4 al 8. Si lo tiene, diga amén. Estoy listo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Wow. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, mire la ternura con que escribe el apóstol Juan. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él. ¿Como quién? Como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la gloria sea a Dios que no se termina este versículo allí. Hay un punto seguido en la Reina Valera 60, dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Léalo conmigo otra vez. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Vuélvalo a leer. Despacio. ¿Necesitábamos un Salvador? El profeta Ezequiel, si ustedes leen por allí Ezequiel 28, es uno de los profetas gordos que hay en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel nos habla del origen del pecado en Satanás. Nos habla cómo el pecado tiene que ver con una rebelión. No solamente con una desobediencia del hombre, sino que el pecado también lleva implícito una rebelión. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de la verdad de Dios, allí es donde se produce el pecado. Y debemos entender el pecado como una rebelión. Pero también tenemos que entender el pecado como una traición. Dios, el Padre, me ha dado su confianza, ha depositado en mí y ha dado por mí lo que nadie puede dar. A su Hijo único, puro y santo, como decía ahí, que no pecó, lo dio por mí. Me lo entregó por mí. Estaba pensando, como leemos en Primera de Juan 2:2, en toda la humanidad, pero también estaba pensando en ti y en mí, en ese momento. Jesús pudo renunciar a la cruz. Jesús tuvo la oportunidad de renunciar a la cruz allí en el huerto cuando estaba orando. Yo cuando voy al huerto del hermano Edgar, siempre me acuerdo de la agonía de Cristo. Allí hay unos olivos, un huerto, y siempre que yo llego allí donde el hermano me acuerdo de Jesús. Y ¿cómo habrán sido esos minutos donde el Señor casi que sudaba sangre del estrés que tenía de ir a la cruz? Pudo haber dicho que no. Pudo haber clamado por legiones de ángeles que estaban listos para que lo rescataran. Y Pedro llega y saca una espadita así, un cuchillito así,
y defiende al Señor con ese cuchillito y se vuelve en el primer torero que corta la primera oreja. El Señor le dice, no, 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 así no es, Pedro, cálmate. Yo puedo orar a mi Padre y hay legiones, miles de ángeles que pueden venirme a sacar de esta agonía. Y dice, no, detente, así no es, yo tengo que ir. Porque Él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Que nosotros lo necesitábamos, que nosotros necesitábamos ese sacrificio, que necesitábamos de esa obra en la cruz. Juan dice, vaya a Juan 8, 44 al 47, voy a avanzar un poco. Juan 8, 44 y al 47. Es un texto que se suma cada vez a mis favoritos de la Biblia, de la Escritura, porque es un texto donde encontramos mucho que aprender del Señor. Juan 8, 44 al 47. Y hay unas dinámicas allí impresionantes. Dice, vosotros sois de vuestro padre. Se pone fuerte, ¿eh? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estaba hablando a los judíos, al pueblo del Señor hasta ese momento, y Jesús dice esto. Y recuerden que Jesús era acusado de haber nacido en fornicación. Si ustedes leen unos textos más atrás, Jesús era acusado por esta élite religiosa de haber nacido en inmoralidad sexual, que es la palabra fornicación en el Nuevo Testamento. Algunos lo acusaban de ello. Y Jesús expone las Escrituras y llega a un punto complejo, pero tiene que decir, cuando están hablando, no, es que nosotros somos hijos de Abraham, y nosotros, decir que eran hijos de Abraham era decir, tenemos linaje, tenemos buena raza, dicen en mi tierra, somos de buena raza. Eso implicaba, nosotros somos hijos de las promesas que Dios le dio a Abraham, somos propietarios de esta tierra y todo lo que quiera. Pero Jesús les dice, sí, pero yo vengo y les hablo del Padre y les muestro el camino, pero ustedes desprecian las verdades que les estoy hablando. Entonces, y expone a Satanás de una de las formas más contundentes en la Biblia, Juan capítulo 8. Dice que él es padre de mentira. Dice que él había puesto los deseos de él en las personas. Dice que él es homicida desde el principio. Dice que él nunca pudo permanecer en la verdad. Dice que en él no hay verdad alguna. Dice que él habla mentira. Dice que él es mentiroso y padre de las mentiras. Y a Jesús, que decía la verdad, no querían oír. Entonces Jesús tuvo que decirles, mire, un momento, ustedes no son hijos del padre de la verdad, sino del padre de la mentira. Eran judíos, eran israelitas, eran el pueblo escogido. Y entre ellos todavía hay hijos del diablo, hijos de ira, hasta el día de hoy. No se puede confundir el Israel de Dios, el Israel bíblico, con el sionismo.
El sionismo ha logrado que nosotros pongamos en iglesias banderas de Israel, que llevemos botones de Israel en nuestros blazers, abrigos y tantas cosas. Eso ha logrado el sionismo. Pero este Israel de Dios fue el primero que rechazó al Señor y su mensaje de verdad. Y quien desnudó las tinieblas y mostró la luz. Pero Jesús muestra una victoria sobre Satanás. Pero Satanás se interpuso. Si usted lee Lucas capítulo 4, Satanás, si vamos hasta aquí recontando lo que hemos enseñado, Satanás logró que Adán tropezara y pecara. Satanás lo ha intentado con nosotros y ha sido tan arriesgado, por no llamarlo de otra manera, que intentó desviar al Señor mismo en Lucas 4. El Espíritu de Dios lo lleva al desierto a tener un tiempo con Dios en ayuno y oración, y Satanás viene y lo tienta. Y llega a tal punto, y usted lo puede encontrar allí en Lucas 4, que aún tienta al Señor. Y en cada tentación el Señor le decía, escrito, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras del desierto se conviertan en pan. Satanás quería que el Señor, y lo tentó con la palabra, escrito, y Jesús también con la misma palabra le dijo, no, espérate un momento, es que no es como tú digas, es como Dios dice. Y en cada una de las tentaciones que Satanás pone al Señor, le dice el Señor, escrito está. Sirve atar y desatar y reprender y tantas cosas y emocionarnos y hablar idiomas raros y extraños. No, sirve decir, escrito está. Eso es lo que él, con la palabra de Dios en su boca, citando las mismas escrituras que Jesús conocía desde niño, porque Jesús, como todo varón judío, fue formado en la lectura de la Torá y los profetas. Tenía que ir, tenía que estudiar, tenía que ir al templo, tenía que ir a las fiestas, tenía que escuchar el mensaje en la sinagoga. Como cualquier judío, Jesús fue formado en el conocimiento de las escrituras. Y Jesús, esa palabra que el mismo Satanás quería torcer en el desierto, le dice, espérate un momento, es que no es como tú digas, es como el Padre dice que debemos hacer su voluntad en obediencia. Y lo vence con esa palabra. Entonces, vayamos a Santiago 4, del 6 al 10, y miremos cómo funciona la victoria sobre Satanás. Hemos hablado del pecado, de la amartía. Hemos hablado cómo se interpone aquel que nos quiere hacer tropezar, porque conoce nuestra debilidad. Y vamos a entender cómo funciona la victoria sobre esto en las Escrituras. Santiago capítulo 4, del 6 al 10 dice, pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Acercaos a Dios. Hay que leer el resto, mis hermanos. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Hay oportunidad para los pecadores? Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él. Mis hermanos, no podemos seguir leyendo muchas veces la palabra cuando nuestros lentes ya no son suficientes. Usted cada año tiene que ir al optómetra, al oftalmólogo, porque su fórmula va cambiando. Astigmatismo, miopía y todos estos males que afectan los ojos. Nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios con los lentes de ahora 20 y 30 años y seguimos miopes.
Vamos a abrir un poco este texto. Dice primero, someteos pues a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de rendirnos y subordinarnos a Él, a la verdad de la cruz. Allí está mi redención, allí está mi Salvador, allí está la fuerza. Por eso dice el Señor allí, iniciando en Santiago 4, pero Él da mayor gracia. La gracia que usted y yo necesitamos para dar en el blanco de la voluntad de Dios y no vivir esclavos al pecado, la tiene Jesús. Nadie más. Él la tiene. Y usted no tiene que pagar. Usted no tiene que dar una ofrenda. Usted no tiene que dar una limosna. Usted no tiene que ir de rodillas a una basílica. Usted no tiene que hacer. Aquí es por gracia. Allí está la gracia. Y es lo que le está diciendo Santiago, que nos rindamos al Señor. Luego dice, resistid. ¿Con qué resistimos? ¿Con qué resisten? Cuando hay huelgas, manifestaciones, los grupos especiales que manda la Guardia Civil, la policía, pues con escudos, con cascos, así resisten. Pero si no tuvieran esas defensas, ¿cómo iban a resistir a los manifestantes que se van poniendo cada vez más violentos en estas huelgas en las calles? Resistimos con la verdad. Jesús resistió aquí en Juan capítulo 8 y en Lucas capítulo 4 al enemigo solamente con la verdad. Jesús nunca le dijo, Satanás, yo te ato y te reprendo y te echo fuera. Jesús le dijo, escrito está. Resistid con la verdad. El ataque que viene de las tinieblas todo el tiempo y ha venido todo el tiempo sobre la humanidad es un caudal de mentira, de engaño. Fue la misma estratagema que usó con Adán allí en Génesis 2 que leímos el domingo pasado. Mentiras, mentiras, mentiras. Porque ¿quién les dijo que no comieran del árbol? Coman. ¿Quién les dijo? Puso en duda lo que el Señor había dicho. La vida moderna nos pone en duda. Es que lo que está escrito en ese libro es la verdad. Es que lo que está escrito allí rige tu vida. ¿Por qué no la rige Escorpión, Génesis, el horóscopo que sale en la revista Mía, en la revista Bea? Eso sí. ¿Cuántas cosas, cuántas mentiras rigen hoy la vida de la humanidad, del mundo moderno? Decimos que el mundo ahora es menos creyente. Es mentiras. El mundo sigue siendo más creyente. Lo que pasa es que su fe y su confianza la han desviado al lugar equivocado. Pero sigue el esoterismo, sigue la espiritualidad no bíblica, siguen una cantidad de tendencias que llevan a la humanidad. Juan 8. Yo les hablo la verdad y no me quieren escuchar. Mis hermanos, el Evangelio tiene una carga de verdad, tiene unas defensas contra la mentira, contra ese caudal de mentiras que nos permiten resistir, como dice ahí Santiago 4. ¿Cómo filtramos nosotros? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo discernimos las mentiras si no tenemos los lentes recién formulados por el médico para que nosotros podamos ver con claridad, para que nosotros podamos discernir? Si no tenemos un conocimiento, una base de datos allí en nuestra mente y corazón de lo que Jesús dijo, para nosotros entender, aquí hay mentira, aquí hay engaño. Aquí no hay una obra buena, aquí hay maldad debajo de esto. Esto es lo que nos está diciendo Santiago, la manera correcta de resistir. Usted puede reprender, atar, echar fuera al enemigo 100 veces, pero si logra meter una mentira en su mente y en su corazón, lo va a hacer tropezar, lo va a hacer caer. Con lo que resistimos es con la verdad de Dios, mis hermanos. Amén. Vamos, dice, no lo busque, dice Jonás 4:11, quise incluirle porque es un texto muy importante. En Nínive había una condición y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos
animales. Nínive, donde fue enviado el profeta Jonás a llevar el mensaje, tenía un gran problema de ignorancia espiritual, enorme. Y por eso se escribe aquí de esta manera: ellos no saben distinguir ni entre su mano derecha ni entre la izquierda. Y Jonás fue enviado por el Señor a llevar el mensaje, y Jonás se resistió y terminó ¿dónde? En el vientre de un pez. Pero el propósito de Dios se cumple. Jonás llega a Nínive, lleva el mensaje, el Señor lo pone allí, pero nos muestra una realidad, una condición que puede estarse repitiendo hoy en día. No hay una carencia espiritual de entender las verdades de Dios. Y eso es lo que debemos procurar, iglesia: crecer en el conocimiento del Señor, crecer en lo que el Señor quiere hacer, crecer, no negociar la verdad, no separarnos de toda la grandeza de lo que es el Salvador. No podemos quedarnos simplemente con lo bonito que es la Navidad y lo altruista y lo bonito, y el gran Salvador nació en un pesebre, qué bonito, y celebramos, y llegó después del 1 de enero y lo olvidamos todo. Como me decía anoche el hermano Gilberto que hablamos, me decía: parece que llegamos a casa el domingo, nos quitamos la ropa y con la ropa nos quitamos lo que aprendimos en la iglesia. Y ahí se quedó. Estos tiempos nos requieren entender, mis hermanos, que necesitamos perseverar y entender que nuestro Salvador nos ha dado una salvación completa, pero debemos nosotros crecer, abundar en ella. Y que el pecado, nosotros a veces decimos, pero es que esto se vuelve como una justificación en nosotros, ¿no? Es que yo soy pecador. Hombre, lo leímos en Juan, sí, pero tenemos herramientas para que el pecado de ahora a 20 años no lo estemos cometiendo después de 20 años. El pecado, lo que nos ataba hace 10 años, 5 años, no nos esté estorbando y podamos crecer en la gracia. Pablo dice a los corintios: yo sirvo con una limpia conciencia. Yo no me quedé siendo el mismo asesino. Yo no me quedé siendo el mismo perseguidor de la iglesia, el mismo tipo violento. El Señor se me presentó como Salvador y defendió su fe en lo que el Señor hizo en él. Lo vimos en el estudio, en el curso de Hechos. Pero ahora soy otra persona. Ahora predico a Cristo y a este crucificado. Nunca fue el mismo. Jesús cambió el nombre de Pedro. Cambió su nombre. Y eso nos debe a nosotros decir algo. Cuando Jesús cambia el nombre de Pedro, cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, ya no vas a ser más un engañador, un suplantador, aquel que saca ganancias deshonestas. El Señor quiere cambiar tu nombre. El nombre para los judíos implicaba todo lo que era la persona, una integridad. Colosenses 3, del 5 al 7, vamos terminando. Dicen que es una de las palabras que le gusta más a la iglesia cuando el pastor dice, o el predicador: vamos terminando, ya vamos a terminar. Colosenses 3, 5 y 7 dice un verbo que usamos todos los días, hermanos: haced morir pues lo terrenal. ¿En quién? ¿Dónde está lo terrenal? En mí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? El pastor, el hermano de oración, el hermano de alabanza. Dice: haced tú, yo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Recuerden que fornicación es inmoralidad sexual en toda la dimensión. Eso se traduce en el Nuevo Testamento.
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Yo quisiera, hermanos, predicar que Dios no tiene ira, pero la palabra lo dice. No puedo modificar los textos. Yo quisiera decir, el Señor es solo amor. No, mis hermanos. Cuando el Señor tiene que trabajar en alguien y cuando es provocado a ira por la humanidad, hemos visto que Él lo hace. Que como que lo pasamos la página rápido, ¿no? Pero cuando el Señor tiene que operar en esto que es parte de su integridad, de su carácter, lo hace. Dios viene por los cuales, por estos pecados, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, está hablando de todos estos comportamientos, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces ya no es mi estilo de vida. En algún momento peco por mis deseos humanos, sí, de mi carne, sí, pero dice que no es mi estilo habitual de vida caminar en ese pecado, caminar en esa condición de vida. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, que la gracia la gracia de Dios a través de Jesucristo nos provee para que nosotros ahora caminemos de otra manera. Que podemos tropezar, que podemos desmayar, que podemos errar en el blanco, la flecha se nos salió de la diana y ¡pum! Y esa flecha le dio a un hermano y casi lo mata. Sí, pero ahí es donde tenemos, mis hermanos, que seguir con la guía de la palabra, con la dirección que nos da Dios, con la gracia que nos da Dios, afinar nuestro tiro al blanco y decir, Señor, ese errar, ese pecar, ya tiene que pasar la página, ya tiene que irse quedando atrás, ya tenemos que ser más objetivos en caminar en la voluntad de Dios. El pecado nos tenía fracasados, nos tenía en bancarrota. Este es el concepto bíblico del pecado. En juicio, condenatorio por faltas muy graves, y solo había una manera de rescatarnos de allí, a través de Cristo. Dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Mire que los verbos están conjugados en pasado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Aquí nos está hablando de la humanidad de Jesús, una doctrina fundamental de la Biblia. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es como un juego de palabras. La carne era débil ante la ley. Jesús vino en carne, se encarnó y condenó a esa carne en su propia condición. Mire, Jesús no hizo nada fuera de la ley. Jesús no hizo, como nos decimos algunos, hizo trampa cuando estamos jugando parchís, ajedrez, parqués y estos juegos de mesa. Jesús no hizo trampa. Sabía Dios en sus planes eternos y en su sabiduría infinita que el problema entró al mundo, y lo dice también Romanos, por un hombre, por Adán entró el pecado al mundo y a la humanidad. Y también nos dice Romanos 3, que leímos ahora el 10, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El Padre jugó limpio. Entró por un hombre, entonces por un hombre en condición humana
voy a entrar la justicia, la salvación, la justificación. Y no es decir, es que como Jesús pudo, yo puedo. Mis hermanos, no se trata de ello. Se trata de decir, en Cristo puedo. Es algo diferente, ¿no? El concepto. En Cristo puedo vencer. Por eso necesito un Salvador que lo hizo por mí, que se identificó conmigo, pero que no pecó. Y en Él puedo vencer el pecado. Como les decía, la Navidad es más allá, va mucho más allá estos tiempos que nos recuerdan a Jesús, el Belén, como decimos nosotros, el pesebre, que nació un Salvador. Sí, nació un Salvador, pero si hay Navidad es porque la humanidad necesitaba un Salvador. Por eso. No es para que la pasemos bien y nos comamos el pavo y las 12 uvas y todo esto. Cómalas. Sí, mis hermanos. Pero siempre recuerde que si hubo un tiempo de Navidad, que Navidad es natividad, nacimiento, es porque la humanidad necesitaba un Salvador. Necesitaba un Salvador en carne y hueso, en sus mismas condiciones, pero sin pecado. Pero también necesitaba que ese Salvador se encarnara para que para que pudiera ofrecerse en sacrificio. Y ese sacrificio fue violento. Ninguno de nosotros en estas alturas, a estas alturas de la historia, en este momento, aguantaríamos estar frente al padecimiento, ver con nuestros propios ojos todo el padecimiento de Cristo, desde que fue capturado hasta que fue bajado de la cruz. Ninguno de nosotros aguantaría en este momento, porque no se ha vuelto a ver una cosa semejante. Fue violento, fue desgarrador. Nosotros diríamos en este momento, no, yo prefiero no ver. Como hay algunas escenas que yo a veces se me presentan de noticias y yo le digo a la gente, no me envíes eso porque es que no puedo verla. Fue violento. ¿Pero por qué? Porque necesitábamos un Salvador, porque necesitamos un único, completo, suficiente, total Salvador para nuestras almas, que nos reconcilie con el Padre, que nos reconcilie cada temporada del año con el Señor, que nos lleve y nos conecte con la presencia de Dios, que nos dé una vida plena a través de su obra en la cruz, que nos dé la gracia que necesitamos para dar en el blanco de la voluntad de Dios. Necesitamos un Salvador. No lo podemos hacer solos. Necesitamos de Él. Necesitamos de su gracia. Él es el único que tuvo el poder legal para recuperar para recuperar aquellos hijos de desobediencia, de juicio, de condenación, volvieran otra vez a Dios. No había otra manera, mis hermanos. Y esto lo que cuentan las Escrituras de principio a fin. Todo apunta a un personaje, a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y ahora, por su gran amor y misericordia, ha llegado a nosotros este mensaje. Y como ha llegado con amor, misericordia, paciencia de Dios, nosotros debemos transmitirlo a otros. Nosotros debemos llevarlo a otros. Nosotros debemos tener paciencia con otros que se oponen por si Dios les permite arrepentirse, convertirse al Señor y que Él los sane, dice la palabra. Nosotros necesitamos estar siempre atentos, pendientes y hacer morir lo terrenal en nosotros que impide que no caminemos dando en el blanco a ese Salvador que se llama Jesús. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al